la convocatoria dirigida a los 3 poderes de la Unión, que integra además el listado de todas las candidaturas. Estos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, deben integrar su respectivo comité de evaluación. Estos comités deben de estar integrados por 5 personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica y deben de estar instalados a más tardar el 31 de octubre. Y de ahí siguen otras etapas. Y luego les platico qué sigue, porque pues la lucha sigue. Una jueza está obligando a la presidenta de la República a que baje del Diario Oficial de la Federación, que es donde se publican las leyes de este país, a que la retire ya. Una reforma que además fue aprobada por casi 2,000 legisladores, aunque incluso estaban en paro, que no, están en paro, pero sí pueden suspender temas de la reforma. Están en paro, pero sí pueden aceptar amparos. Es como... por el Consejo de la Judicatura Federal y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este documento dice que hay cientos de familiares, de jueces y de magistrados en cargos relevantes dentro del Poder Judicial Federal. En mi circuito, en Jalisco, de hecho, en el gremio de litigio se le llama Poder Judicial Familiar. No sé si sea el caso también en San Luis Potosí. Este es el colmo, lo identifican. Dice, la cuestión va más allá de simples potencialidades o percepción de la ciudadanía. No es que el pueblo lo diga o que los ciudadanos lo digan, es que el propio Poder Judicial Federal lo está aceptando. Dice, por ejemplo, en el 25º circuito, ubicado en Durango, un magistrado estuvo adscrito por 30 años en dicha circunscripción territorial, durante los cuales generó la construcción de una red familiar que comprendió a 17 parientes, lo que de manera indirecta propició que una misma familia conociera del mismo asunto en distintas etapas, tal como se ejemplifica en la siguiente ilustración, y ahí está el cuadro, no sé si lo puedan bajar. Pues tenía toda su red familiar, este magistrado tan inocente. La pregunta para el doctor Andrade es si la legitimidad de los jueces proviene de su parentesco, en primera instancia. Y es una nota del periódico Reforma, y dice, vendía examen evaluador de jueces. El director de informática del Instituto de la Judicatura Federal, José Alfredo Sánchez López, entregó el examen para jueces de distrito para que fuera vendido a los postulantes. La compraventa de las preguntas y respuestas del examen para jueces de distrito, el escándalo más grave del Poder Judicial Federal, implica el ofrecimiento con distintas tarifas de 25,000, 50,000 y hasta 186,000 pesos. Porque luego partimos del supuesto, es que son sabios, es que son extra. Hablando de historia, están estas suspensiones que dictaron 2 jueces de distrito para prohibirle al Congreso que sesionara. Sí. La última vez que alguien pretendió disolver a un Congreso Constituyente pues fue hace 2 años con Iturbide, ¿no? Que disolvió al Constituyente de 1822. Y después de eso... No hace 2 años. No, 2 siglos. Hace 200 siglos. Y después de eso, dije, a ver, esto me suena mucho a algo que pasó un poco después y ya me puse a revisar. En la historia constitucional, pues tenemos un episodio oscuro de las 7 leyes constitucionales cuando los conservadores tenían el control en 1836. El Supremo Poder Conservador. Ahí lo establecieron. Entonces, ¿qué podía hacer este Supremo Poder Conservador? Podía anular sentencias, actos del Ejecutivo, podía anular leyes y, muy importante también, podía suspender al Congreso en sus funciones, podía decir no sesiones. Pero aún el Supremo Poder Conservador estaba limitado y las 7 leyes decían que lo podía suspender hasta por 2 meses, o sea, no de manera indefinida. Y acá
pues los dos jueces muy graciosos, con conflicto de interés evidente, dicen no sesiones. Uno dice que el dictamen que aprobó la comisión de puntos no se discuta en el pleno de la Cámara. Y otro se va un poco más adelante en estas etapas que les comentaba. Ya que pase por Cámara y Senado, tiene que bajar a las entidades federativas, porque somos una federación en términos del 40 constitucional. Y dice, bueno, discutan allá en la Ciudad de México, en el Senado y en la Cámara, pero no lo manden a las entidades federativas. A los congresos locales. Nada más le faltó a un tercer juez emitir una suspensión para decir, presidente de la República, te prohíbo que sanciones, promulgues y publiques la reforma en el diario oficial de la Federación, ¿no? Y al director del diario, no la publiques. Pero esas son las 24 etapas que tiene una reforma y están viendo cómo boicotearla y cómo obstaculizarla. Por esa razón, con la autorización del coordinador parlamentario, anunciamos que vamos a proceder a presentar una demanda de juicio político basado en los artículos 108, 109, 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5 al 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta demanda va contra los 8 ministros y ministras que están en desacato y en rebeldía y que son las cabezas visibles de toda esta guerra jurídica que enfrenta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y en general los mexicanos, es decir, contra los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge María Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dañán y la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Consideramos que caen en los extremos que se prevén para un juicio político, toda vez que no han observado los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia, han hecho un ataque a las instituciones democráticas del país, al constitucionalismo mexicano y a la forma de gobierno republicano, representativo y federal, y han violado flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que juraron y protestaron cumplir y hacer cumplir. Han violentado la supremacía constitucional que establece la propia Carta Magna, que establece que no hay ley ni tratado por encima de la Constitución Política de la República y de las leyes que de ella emanen, y en consecuencia, al atacar a las instituciones democráticas, al usurpar atribuciones, al infraccionar la Constitución y la ley de amparo, y al atacar la forma de gobierno republicano, son acreedores de juicio político. Entonces lo anunciamos y lo hago por petición de nuestro coordinador, y es la posición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. ¿Cuánto? El segundo párrafo del artículo primero, adicionar un último párrafo al artículo 103, un último párrafo al artículo 105 y se modifica el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 107, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versa sobre la defensa de las adiciones o reformas a la Constitución Federal hechas por el Poder Reformador de la Constitución, es decir, por esta soberanía, por nosotras y nosotros. Esta iniciativa hace constar que las reformas o adiciones a la Constitución General son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México. En nuestro diseño constitucional, las reformas a la Constitución son el resultado de un amplio proceso deliberativo, una decisión política colectiva, revestida de una dignidad democrática especial. En consecuencia, la reforma a la Constitución no es y nunca ha sido equiparable a cualquier acto legislativo, pues su resultado modifica el parámetro de validez del resto del orden jurídico mexicano
y sujeta la actuación de todas las autoridades del Estado. En esa lógica, el Poder Judicial de la Federación tiene a su cargo la defensa de la Constitución a través de la interpretación y aplicación de esta, pero no su modificación. De conformidad con el artículo 135 de la Constitución General, no le compete al Poder Judicial impedir el cambio constitucional ni modificar la voluntad soberana del pueblo a través de los mecanismos diseñados precisamente para la defensa del orden constitucional. Esa siempre ha sido una atribución exclusiva del Poder Revisor de la Constitución, cuyos actos no son susceptibles de control judicial. Por eso, los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a una regularidad constitucional a través del juicio de amparo ni a un control difuso de constitucionalidad mediante los recursos establecidos por la ley. Porque las normas que componen la Constitución constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Además, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y con los tratados internacionales de la materia, lo que compone el bloque de constitucionalidad, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. En congruencia, en diversos precedentes y de forma reiterada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la improcedencia de los medios de control de las reformas constitucionales, puesto que el poder reformador de la Constitución es soberano y no puede ser revisado judicialmente. Así, las reformas constitucionales no son susceptibles de control jurisdiccional, ya que el órgano reformador encuentra el control en sí mismo, constituyendo una función soberana que no está sujeta a ningún tipo de control externo. Porque en la conformación del constituyente permanente y en la atribución exclusiva conferida por el artículo 136 constitucional se encuentra su propia garantía. Por todo lo anterior, la reforma que proponemos salvaguarda las facultades del poder reformador de la Constitución y con ello la voluntad soberana del pueblo de México, permitiendo el libre desarrollo de las facultades de los poderes de la Unión sin detrimento de sus facultades y obligaciones. Procedo a leer el articulado. Artículo primero. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. Artículo 103. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en las fracciones anteriores las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo, contra las que no cabe juicio o recurso alguno en ningún caso. Artículo 105. Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo sus procesos deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Artículo 107. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediera en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá, termino, presidente, no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellos que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Transitorios. El primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Segundo, a partir de la entrada en vigor de este decreto se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo.
Cuarto, los juicios, recursos y consultas en los que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución por su forma, procedimiento o fondo y que a la fecha de entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite, se sujetarán de manera directa a lo que ésta dispone, quedarán sin materia y serán sobreseídos. Los juicios y recursos en los que se haya cuestionado la validez de un acto de ejecución de las reformas y adiciones a que se refiere el párrafo anterior también quedarán sin materia y serán sobreseídas. Quinto, para la interpretación y aplicación de la presente reforma, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Primero que hay que clarificar, esta es una acción no solamente que estamos emprendiendo como grupo parlamentario, sino que hay diversas voces en el pueblo mexicano que ya están pidiendo este juicio político. Primero. Segundo, clarificar algo y que necesitamos que ustedes, los medios, nos ayuden a difundirlo. No hay una crisis constitucional, por las razones que ya ha dicho el diputado Ricardo Mejía, pero de manera muy sencilla. No puede declararse inconstitucional la Constitución y el proceso que ya se cumplió, no solamente en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, del cual fuimos parte nosotros, sino en las legislaturas de los estados, no puede ser declarada inconstitucional porque nada está por encima de la Constitución. El día de ayer, en la ridícula mañanera del Poder Judicial, justo aceptan los magistrados y la jueza de circuito que están ahí, que ellos están basándose en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que también controvierte. Porque el artículo 61 de la Ley de Amparo dice que nada procede un amparo en los temas constitucionales y lo que ya ha dicho el diputado Mejía sobre los asuntos irreparables. Pero ellos dicen, bueno, pues es que es nuestro derecho poner un amparo, aceptarlo y luego declarar inconstitucional también el artículo 61, lo cual es un completo absurdo. Entonces, primero decir, contrario a lo que dice la derecha, contrario a lo que dice la oposición, no hay una crisis constitucional. Están queriendo hacer una caja china, están queriendo venderle a la gente que hay un desacato de la presidenta de la República y no lo hay. Y tenemos que acallar esas voces y es por eso que es necesario ir adelante en el juicio político, no solamente por un desacato a la Constitución, sino por traición a la patria. Muchísimas gracias.